promesas, una para cada día. Y obviamente nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra. Obviamente nosotros debemos de buscar y de atesorar todas esas palabras. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo quiera venir a hacernos frente, nosotros tengamos cómo reprenderlo, cómo decirle que estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Definitivamente estamos en tiempos difíciles donde lo que no necesitamos en nuestra vida es precisamente la negligencia, la pereza. Necesitamos caminar en fe y en obediencia a lo que Dios nos está llamando y Dios nos está pidiendo. ¿Qué consecuencias puede traer a nuestra vida el ser negligente? ¿Alguien quiere apoyarme leyendo Mateo 25, versículos 14 al 30? Por favor. Mateo 25, versículos 14 al 30, por favor. Mateo 25, versículos 14 al 30. A ver, léelo por favor, Jocelyn. Amén. Pues como vemos aquí la enseñanza en esta parábola de los talentos, para aquel que es negligente, aún lo que tiene le será quitado. Y qué fuerte, ¿verdad? Porque si Dios ya ha dado promesas a tu vida, si Dios ya te ha dado palabra, si Dios te está bendiciendo y aún tú no luchas por pelear por esas promesas, aún esas palabras, esas promesas pueden ser retenidas y pueden ser quitadas. Y vemos aquí que todas esas promesas que eran para ti se les pueden asignar a otros que realmente están trabajando, que están luchando, que son diligentes. Y yo creo que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, no queremos ver pasar las bendiciones, sino queremos realmente poseerlas y tenerlas. Bueno,
Hebreos 6:12. Quien la tenga, por favor, que la lea. Ok, una vez más la palabra es clara. Si nosotros somos perezosos, si somos negligentes, vamos a perder esas promesas. Dios lo que quiere es que seamos imitadores de aquellos que a través de la fe y la paciencia buscan esas promesas, buscan la bendición de Dios. Eso es lo que realmente quiere Dios de cada uno de nosotros. No lo contrario, que seamos perezosos y podamos perder todo lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Génesis 3, versículos 1 y 7, por favor. Amén. Ahora sobre mismo Génesis 3, lean los versículos 22 al 24. Génesis 3, versículos 22 al 24. Amén. Muchas gracias. Una vez vemos más las consecuencias de la negligencia. En este caso vemos cómo los primeros hombres, los que Dios había planeado que fueran un ejemplo de lo que Él quería que fuera de su creación, Adán y Eva, habían sido negligentes, pues les había dicho que el lugar que habitaban, un lugar muy hermoso, con muchos animales, con muchos frutos, con muchas cosas que Dios les había dado para que ellos disfrutaran, para que se la pasaran bien. Lo único que tenían que hacer era obedecer a Dios y casualmente no lo hicieron, comieron del fruto que el Señor les había dicho que no debían comer. ¿Y cuál fue la consecuencia? Perdieron la comunión con Dios. Esa desobediencia, esa rebeldía hicieron que todos los planes que Dios tenía para ellos se perdieran. Entonces su futuro iba a ser diferente a lo que originalmente Dios tenía destinado para ellos. Ellos originalmente iban a ser amos y señores de aquel lugar. Y ahora, por su desobediencia, tenían que salir de ese lugar
y tener que trabajar, tener que luchar para encontrar el sustento, para poder tener el alimento del día a día. En el caso de las mujeres de Eva, ya ahora dice la palabra que iban a tener dolores de parto. Imagínense el grado de irresponsabilidad de estas dos personas. Lo tenían todo y por solo escuchar la voz del enemigo, por solo hacerle caso a la serpiente, perdieron todas las bendiciones que el Señor había puesto en sus manos. Es tremendo ver que este tipo de situaciones sigan sucediendo. Es tremendo ver que Dios habla a nuestras vidas, que Dios nos muestra su palabra, nos muestra su promesa, habla a nuestras vidas y nosotros aún sigamos dudando de que Dios es bueno, de que Dios está supliendo nuestras necesidades, creyendo en el ¿será que tú me estás hablando, Señor? ¿Será que realmente eres tú quien me está pidiendo hacer algo? ¿O será mi sentimiento, serán mis emociones, será mi carne la que me está motivando a hacer ciertas cosas? Es tremendo poder ver eso y seguir todavía con dudas. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de negligencia. Uno de ellos es el pueblo de Israel. Ustedes conocen realmente la historia de ese pueblo, un pueblo que tuvo que pasar 40 años en el desierto vagando por simple y sencillamente ser desobedientes, ser rebeldes, no permitir la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Ellos recordaban y añoraban los tiempos pasados donde tenían la comida, donde tenían un lugar para descansar, donde tal vez se sentían entre comillas seguros, porque sabía que había un lugar que les pertenecía. Y ellos, aún con dudas e incertidumbres, ellos estaban caminando hacia un lugar desconocido para ellos. Ellos se olvidaron realmente de las verdaderas intenciones del por qué el Señor quería libertarlos, quería sacarlos de ese lugar, quería arrebatarlos del poder y el dominio del pueblo de Egipto. Porque acuérdense que ellos eran obligados a trabajar largas jornadas donde tenían que cumplir con ciertos, metas, con ciertos objetivos. Y si no lo cumplían, venían los azotes, venían las represalias. Y eso en ese momento ellos no lo veían. Ellos lo único que recordaban era que antes tenían comida, que antes allá comían y que acá en el camino estaban padeciendo por hambre. Vemos pues a este pueblo negligente, a este pueblo rebelde, cómo menospreciaba realmente la bendición que el Señor estaba poniendo en sus manos. ¿Por qué? Porque Él los quería sacar de esa esclavitud para darles un lugar propio, para darles un lugar donde pudieran habitar, donde pudieran vivir conforme a las reglas y mandatos del Señor. Pero ellos solo pensaban en que el trayecto era muy difícil, era complicado, que no tenían comida, que no tenían bebida, que tenían que caminar largos trayectos hasta llegar al destino que se les había trazado. Otro ejemplo de negligencia lo encontramos en la historia de Jonás. Jonás se le había dado una misión, se le había dado una instrucción, ir a Nínive y decirles que tenían que arrepentirse. Recuerden que Nínive era un pueblo muy perverso. La misión que tenía Jonás era decirles que si ellos no cambiaban su forma de actuar, si no
se volvían a Dios, iba a venir un juicio que iba a acabar con Nínive. Pero ¿qué hizo Jonás? Por temor, por dudas, se fue huyendo al lado contrario y terminó en el vientre de un gran pez, dice la palabra, ¿verdad? Y aún así, el Señor trató con Jonás, oró estando en el vientre de ese pez y fue expulsado hacia la orilla. Ciertamente, posteriormente de toda esta travesía que él pasó, fue a Nínive y habló con el pueblo y conocemos la historia, ¿no? Pero originalmente él mostró un signo de negligencia, porque la orden era clara y precisa. Muévete a Nínive y habla con su gente. Habla del juicio que va a caer sobre ellos si no cumplen las palabras de Dios. Y él hizo todo lo contrario. Otro ejemplo, el sacerdote y el levita que se mencionan en la historia de la parábola del buen samaritano. Estos dos personajes pasaron junto a este hombre que había sido herido, había sido lastimado a consecuencia de un asalto, de un robo. Y ellos no fueron humildes, no fueron generosos, no vieron la necesidad de aquel hombre y no le brindaron la mano para poder atender sus heridas, para poder cuidarlo, para ayudar a recuperarse. Ellos no hicieron eso y fueron negligentes por no obedecer la palabra que dice el Señor, que debemos de amar a nuestro prójimo. Ellos no mostraron el amor de Dios, a pesar de que eran personas que tenían conocimiento de la palabra o entendían la palabra de Dios, obviamente a su manera, pero se supone que ellos eran religiosos, ellos creían pues realmente tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios y aún así fueron negligentes al no ayudar a ese hombre malherido. Otro ejemplo, la mujer de Lot. La mujer de Lot, bueno, obviamente Lot y su familia habían recibido la oportunidad de salir de Sodoma. Recuerden, Sodoma era otro pueblo muy perverso, muy rebelde, que adoraba a otros dioses, que ya había destinado Dios un castigo para ese pueblo por su rebeldía, por su pecado, por su maldad. Ya había destinado ese juicio contra ese pueblo. Dios les había dado la oportunidad a Lot y a su familia de salir de ese lugar y salvarse de ese juicio. Le había dado la instrucción que no tenían por qué voltear o no debían voltear hacia atrás, hacia la ciudad, sino tenían que ir con la mirada al frente. Tenían que caminar y alejarse de ese lugar. Pero una vez más vemos la desobediencia, una vez más vemos la rebeldía, una vez más vemos la negligencia. En este caso, en la vida de la mujer de Lot. Hizo todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Voltea, ¿y cuál fue la consecuencia? Se convierte en una estatua de sal. Una vez más, el ejemplo de cómo se pierden las bendiciones. Una vez más, un ejemplo de cómo todas las promesas que Dios nos ha dado o que tiene destinadas para nosotros, las podemos perder si somos negligentes, si somos rebeldes, si somos desobedientes, si somos perezosos. Un personaje muy famoso por todos nosotros, Moisés. Moisés. Ustedes dirán, no, sí, pero Moisés fue el que liberó al pueblo, el que dirigió al pueblo. Sí, Moisés lo hizo. Pero el punto de su negligencia llegó cuando Dios le dijo, háblale a la roca. Y él, cansado, enojado, frustrado por todas las quejas de ese pueblo rebelde,
de ese pueblo que nada le gustaba, que nada le parecía, que siempre vivía quejándose. En este caso era por agua, porque no tenían agua. ¿Y qué hace Moisés? No le habló a la roca, no le habló a la piedra, va y le da 2 golpes a la piedra. ¿Salió agua? Sí salió agua. Pero el Señor le dice, yo te di la instrucción de hablarle, no de golpearle. Y por haber sido desobediente, por haber ignorado la instrucción que te di, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Solo te voy a dar la oportunidad que desde lejos puedas verla, pero no vas a entrar. Imagínense, una cosa tan sencilla hizo que él perdiera la bendición de poder entrar a esa tierra que Dios ya les había dado. Y así podemos encontrar muchos más ejemplos en la Biblia de negligencia. Muchos más ejemplos de cómo por alguna acción, por una simple acción, se pierden todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios desea de cada uno de nosotros es que seamos diligentes, la contraparte de la negligencia. Pero ¿qué quiere decir que somos diligentes? Que seamos personas obedientes, que caminemos en fe, que aceptemos los retos y el llamado que Dios nos haga. Imagínense qué habría pasado si Abraham se hubiera quedado en su tierra, se hubiera quedado con su parentela y él no hubiera recibido lo que Dios tenía preparado para él. Él no hubiera visto las promesas que Dios tenía para él. Él fue diligente, pues aún sin entender por qué tendría que dejar a su familia, por qué tenía que abandonar el lugar donde él vivía y dirigirse a un lugar desconocido, dirigirse sin rumbo, porque el Señor nada más le había dicho salte, pero nunca le dijo hacia dónde. Todo era incertidumbre, pero aún así él con fe obedeció y lo hizo. Otro ejemplo de alguien diligente fue Noé. Noé fue obediente al mandato de construir un arca. Un arca que no era un barquito chiquito, era un barco, un navío con ciertas características, con ciertas cualidades. Él tenía las instrucciones claras y se enfrentó a la crítica de la gente. Se enfrentó a los señalamientos, a las burlas, y aún así él siguió construyendo el arca. Aún así él creyó en Dios. Aún así él concluyó con la construcción de esta embarcación. Él cumplió con todas las indicaciones que Dios le había dado, de subir a su familia, de subir parejas de especies de animales y poder refugiarlas, porque venía una gran lluvia que iba a exterminar al pueblo. Muchos lo tiraban de loco, muchos lo señalaban como que era algo imposible, y al final de cuentas la palabra se cumplió. Noé fue diligente, fue responsable, tomó el reto, creyó en Dios, hubo acción en sus manos y cumplió con los mandatos del Señor. Pablo fue otro ejemplo claro de diligencia. Aunque al principio
Era alguien que perseguía realmente a los cristianos, alguien que no le agradaba una persona que buscaba de Dios, que hablara de Dios, pero al final de cuentas tiene un encuentro personal con el Señor y todo eso cambia. Su vida tiene un giro completamente diferente y llevó a amar tanto a Dios que él fue apresado. Él estuvo en la cárcel por creer en Dios, por creer en la palabra, por extender el evangelio. Fue tanto el amor de Pablo por Dios que fue obediente, que no solo compartía la palabra, sino también hizo discípulos. Tenemos el ejemplo claro de Timoteo y de Tito, dos grandes discípulos de Pablo. Vemos cómo él cambió de perseguir a la iglesia a hacer que la palabra fuera conocida en todo lugar donde el Señor lo mandaba. Bueno, ¿qué enseñanza nos trae entonces Josué 18:3? Las bendiciones, tu llamado, la respuesta a tus oraciones, aquello que tanto le has pedido a Dios, ya fue otorgado. Pero falta que tú lo creas, que falta que tú pongas acción, falta que tú tengas la decisión de ir y alcanzar esas promesas que el Señor tiene para ti, que el Señor ya puso en tus manos. Tienes que ser obediente, tienes que ser persistente y luchar para obtenerla. Ciertamente vamos a tener oposición, porque recuerden que está el enemigo, y el enemigo dice la palabra que viene a robar. ¿Qué va a robar? Va a robar tu atención, va a tratar de distraerte, va a tratar de que tú te mantengas alejado de tu propósito, para alejarte y apartarte de Dios. Por ejemplo, ¿no? Recientemente nosotros como iglesia hemos sido invitados a levantarnos en la madrugada a orar. El enemigo muchas veces viene a persuadirnos y a decirnos, bueno, ¿para qué te vas a levantar a las 3 de la mañana? Tuviste un día muy pesado, mañana te tienes que levantar temprano porque tienes que ir a trabajar, o tienes que levantarte temprano porque tienes que preparar el desayuno de tus niños que se van a la escuela, o porque tú también como mujer tienes tus actividades en casa. Es la hora más rica del sueño. ¿Qué te vas a levantar a esa hora? Mejor hora más tarde. Si total, para orar puede ser a cualquier hora, no precisamente a las 3 de la mañana. El enemigo va a tratar de sembrar dudas en ti. ¿Para qué? Para que las bendiciones no lleguen a tu vida. El orar a las 3 de la mañana realmente es algo poderoso. Es algo que si tú lo experimentas puedes ver la mano de Dios obrando en tu vida. En lo personal les puedo decir, yo por la obra y gracia de Dios lo he empezado a hacer. Y yo he estado clamando a Dios por ciertas circunstancias, por ciertas necesidades que hay en mi familia. Yo creo que Dios ya ha escuchado la oración. Yo sé que Él la va a responder. Quizás ahorita no haya visto el resultado de esas oraciones, pero lo que sí puedo decirle es que Dios ha traído paz a mi corazón, paz a la vida de mi esposa. Y hemos estado tranquilos, confiando en que Dios está obrando. Bueno, entonces el enemigo viene precisamente a eso, a robarnos las promesas de Dios, a robarnos todo lo que Dios tiene destinado para nosotros. También dice la palabra que el enemigo viene a matar. Él lo que busca es que tú pierdas la fe, es que tú te desesperes al ver cómo tus peticiones no son respondidas, al ver cómo las adversidades te están superando. El enemigo trata de engañarte y decirte, no, pues tú llegas todos los días a la iglesia, bueno, los días que nos congregamos,
a las reuniones de oración, a las de varones, las diversas actividades que se hacen dentro de la iglesia. Tú eres un miembro activo de la iglesia y aún así te está yendo mal. Entonces, ¿qué caso tiene que estés todo el tiempo ahí en la iglesia si te va peor? Él lo que busca es matar tu fe. Él lo que busca es que tú no creas en el poder y en la provisión de Dios. También dice la palabra que Él viene a destruir. Él busca que te enfríes, que dejes de congregarte, que dejes de orar, de leer la palabra, de ayunar, de servir, de adorar a Dios. Que tú puedas creer que eres autosuficiente, que digas, no es necesario que yo llegue a una iglesia, no es necesario que yo llegue a la oración a la iglesia, yo puedo orar en mi casa. Que lo que yo he obtenido ha sido por mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo tengo largas jornadas de trabajo, trabajo duro, trabajo arduo, y todo lo que yo tengo nadie me lo ha dado. Cuando llegamos a esa circunstancia o a ese punto es porque hemos endurecido nuestro corazón y no le estamos dando la gloria y la honra a Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo, destruir nuestra fe, destruir nuestra intimidad con Dios, destruir todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Si tienes un llamado, no tardes en responder. No tengas temor si no estás preparado. Dios te va a capacitar. Él sabe que puedes cumplir la tarea para la cual fuiste llamado. ¿Tienes una situación que te está robando la paz? Dobla tus rodillas y ora. Ora al Padre, ten fe y espera tu respuesta. No dejes que el enemigo quiera llenarte de dudas e inseguridades, que te lleve a la depresión o la ansiedad. Recuerda que Dios nos ha dicho que debajo de sus alas estamos seguros, que Él es nuestro Padre y que nada nos va a hacer falta. Y también dice que no hay justo que sea desamparado. No importa el problema por el cual tú puedas estar atravesando. Tú ten fe, tú créele a Dios y no seas negligente. Dios te ha hablado, Dios te ha mostrado algo. Apresúrate a hacer lo que Dios te está pidiendo hacer. Aún así puede parecer una locura. Recordemos lo que hizo Noé. Ante todo era una locura poder construir una embarcación de esas dimensiones. Hablaban de que venía un gran diluvio, pero el cielo estaba hermoso. Ante todo eso era una locura, era algo sin sentido. Pero si Dios hoy te está hablando y te está dando una palabra, créela, atesórala y camina hacia ella. No seamos como esas 7 tribus de Israel. No nos conformemos únicamente con disfrutar de las bendiciones de otros. No nos conformemos de solo recibir palabra de parte de los pastores. No esperemos acercarnos a Dios, a Dios a través de otros. No pretendamos únicamente escuchar la voz de Dios a través de otra persona. Dios nos ha dado la posibilidad de acercarnos al trono confiadamente, de ir directamente a Él, clamar y tener una intimidad con Él. Dios te ha dado la posibilidad a ti de acercarte a Él confiadamente, darle las gracias por lo que Él te da, darle la honra y la gloria que Él se merece, pero también derramar tu corazón delante de Él ante las adversidades. Y Él, como un buen padre, suple tus necesidades. Él te auxilia. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que Dios te hable a través de otra persona o quieres que Dios te hable directamente a ti? ¿Qué deseamos? ¿Utilizar intermediarios
o hablar directamente con el Padre. No nos conformemos únicamente con venir los domingos y recibir palabra. Anhelemos la presencia de Dios todos los días. Busquemos la presencia de Dios todos los días. Hermanos, es tiempo de ser diligentes y tomar las promesas, responder al llamado y recibir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Palabra de Dios. Esta, la verdad, es una palabra que cuando el Señor la puso en mi corazón me impactó, porque ciertamente como iglesia muchas veces actuamos de esa manera y el Señor ya no quiere que seamos negligentes. Nosotros como iglesia estamos viendo bendiciones del Señor, estamos viendo cómo el Señor pone palabra, el Señor está permitiendo como iglesia estemos creciendo y también en forma individual el Señor está dando un crecimiento en cada uno de nosotros. Entonces, no frenemos esas bendiciones, no frenemos todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a luchar, vamos a crecer como iglesia, vamos a crecer individualmente como hijos de Dios y realmente hacer que el reino de Dios se extienda. Vamos a orar para terminar este tiempo de impartición de la palabra. Bueno. Sí. Buenos días. Le comentaba el pastor que Dios puso en mi corazón desde ayer el Salmo 119. No sé si lo puedes proyectar. 119. Creo que tiene relación y me ha confirmado lo que desde antier está hablando conmigo. Dice: felices son los íntegros, los que siguen la enseñanza del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu decreto. Entonces no tendré vergüenza. Cuando compare mi vida con tus mandatos y a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. O sea, que muchas veces lo que decía, fallamos, nos cansamos, y Él es fiel y siempre está con nosotros. O sea, y lo que dice ese salmo es: no te des vencido, por favor, conmigo. Insiste, o sea, cuídame y yo haré mi parte. Palabra de Dios, bendito Dios, que sigue hablando a nuestras vidas. Vemos cómo Dios confirma la palabra. Esta era una palabra que el Señor tenía para nosotros, preparada para cada uno de nosotros, para motivarnos a seguir adelante, para saber que Él está haciendo su parte, pero nosotros, perdón, 119, todo el versículo 119. Entonces, vemos aquí entonces realmente cómo Dios quería hablar a nuestras vidas y cómo nos está motivando a realmente caminar por fe y no por vista. Bueno, vamos a orar. Bendito y amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios, que tú has traído a nuestras vidas. Gracias, Jesús, por mostrarnos, Dios, la importancia, Dios, de ser diligentes, de ser obedientes, de ser responsables, Dios, con todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. De poder caminar por fe y no por vista, Señor. Yo te pido, Jesús, que tú sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú sigas hablando, que tú sigas inclinando tu oído, Dios. Que tú sigas capacitando a tu pueblo, Dios. Que tú sigas ministrando a tu iglesia. Que no te olvides, Padre, ni te canses, Dios, de seguir obrando en nuestras vidas, Padre.
Aquí estamos, Dios, con un corazón dispuesto a obedecerte, a serte fiel, a caminar, Dios, y luchar, Dios, por alcanzar, Dios, esos propósitos, esas metas, de poder servirte con el corazón, con pasión, porque queremos agradarte, porque queremos bendecirte, Señor, porque queremos realmente exaltar tu nombre, Padre. Ayúdanos como iglesia, Señor, a mantenernos unidos, a mantenernos, Dios, con ese corazón dispuesto, Dios, para hacer lo que tú nos pidas, Padre. Gracias te doy por este tiempo, Señor, porque sé, Jesús, que tú has ministrado a nuestras vidas, porque sé, Jesús, que esta palabra, Dios, llegó a nuestros corazones, porque fue sembrada y fue caída en buena tierra, Señor, y a su tiempo, Señor, esta palabra va a dar frutos, Padre. Yo te pido, Dios, que tú desates bendiciones sobreabundantes, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Te pido, Jesús, que tú sigas, Dios, forjando, Dios, nuestro carácter, que siga forjando, Dios, ese caminar y esa comunión contigo, Padre. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria y la honra, Padre, que solo tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén.